Jonathan Milina, siempre haciendo mil cosas para pervivir como escritor, para pervivir en este asunto que tenemos todos, que no sabemos qué es, pero aquí estamos. Has hecho un libro maravilloso que se llama Instrucciones para hipnotizar, que ha sido editado por la editorial Planeta, con ilustraciones de Tania Juárez. ¿Vos sabés que me fascinó mucho el encuentro entre tú y Tania? Porque hay veces los libros están ilustrados, muy bien, exacto, pero no hay relación entre el autor y la ilustradora o el ilustrador. Mm. ¿Cómo fue eso? Sí, pues primero, ay, qué gusto que nuevamente nos encontremos en el mundo de los libros. La verdad es que es una misión siempre pues compleja, que nos tiene en movimiento. Y ahora pues estoy entregando este libro que es para, digamos, por lo menos está señalado para pequeñitos, de Sí. 8 años para arriba, aunque yo creo que es un libro que puede leer cualquiera, o era mi intención, ¿no? Que tuviera un lenguaje que pudiera ser del alcance de los más pequeños, pero que también tuviera una cuestión profunda detrás, o era lo que me interesaba, ¿no? El trabajo editorial, que pues bueno, como ya bien dices, es publicado por Planeta, y el editor es Federico Ponce de León, pues él hizo este encuentro Ujú. entre, entre el escritor, en mi caso, y la ilustradora, que es Tania Juárez, y la verdad es que hizo un trabajo increíble. Creo que notó bastante bien el tono que llevaba el texto, porque, bueno, algo que sucede con la literatura infantil, tú que estás inmersa también en el mundo del libro, pues es que a veces tiene estos estigmas, ¿no? De que pues tiene que ser a lo mejor temas sosos o temas ñoños, temas fáciles, pero también es importante ir entendiendo que pueden ser libros con gran profundidad, o que pueden intentar al menos transmitir un tema que sea importante. En este caso fue la muerte, pero no solo la muerte, sino también el papel que juegan y el rol que juegan los niños dentro de la familia, ¿no? Muchas veces no los volteamos a ver, no sabemos muy bien cómo es su mundo, cómo es su universo, cómo se comportan, y en cambio ellos tienen una gran responsabilidad y una gran carga detrás, con la familia, ¿no? Porque el universo de ellos es mucho más pequeño. Cuando somos chiquitos, pues nuestro universo es nuestra familia, y eso es lo que intentamos, y digo, también incluyo aquí a Tania Juárez, porque eso también sucede mucho, ¿no? Que se separa el libro y los ilustradores quedan ahí un poco al aire, pero la verdad es que sí se un tema que se complementa muy bien en esta obra. Y creo que lo logramos, porque son las imágenes de esta niña que pierde a su abuela, y que empieza a descubrir una cierta responsabilidad. Algo que me interesaba también comunicar, pues era esta comunicación que hay entre abuelos y entre los niños. En fin, pues es un libro que trata muchos temas que me interesaba comunicar a los más pequeños. Sí, quería mostrar algunos de las ilustraciones de Tania, no sé si se ve ahí. Creo que, a ver, Ah, a ver. tal vez. Este, Sí, una, pues yo la tengo aquí también, mira. una de las cosas perfecto, son preciosos. Sí, la verdad es que hizo un trabajo maravilloso. Una de las cosas que pensaba era que precisamente la magia y la hipnosis y todo lo que uno no puede ver es muy potable en el... Te fuiste, Jonathan. Ay, perdón, Sí, ¿todavía me tienes aquí? Sí. sí. Es muy potable en el universo de los chicos chicos, digamos, ¿no? Porque precisamente al no captar mucho el tema de la muerte, saber que ya no está y cómo hacer para que esa persona esté, es una cosa muy de los chicos, digamos. No es que los mayores
les digan algo, digamos, ¿no? Una de las cosas mágicas es precisamente que dice él, o ella, la abuela no está y sin embargo me ayuda mucho Sí, en claro. estos días, ¿no? Cuéntame cómo fue eso. Sí, es que mi pensamiento en realidad, digo, la historia surge porque tuve yo la pérdida de mi abuelo en el año 2020, a finales del año 2020, y entonces esto me hizo pensar mucho en la relación que tiene la vida con la muerte, a pesar de que es algo Claro. muy natural y que es algo que se dice todos los días y esto lo repetimos todos los días, es algo muy natural, es algo muy natural. Nos cuesta mucho trabajo involucrarla dentro de la propia vida, ¿no? Y la idea de este libro era transmitir que la muerte también puede tener mucho de vida y que podemos ir honrando también el pasado de nuestros perdón, el pasado de nuestra familia, de lo que nos ha ido formando, e irlo honrando a través de nuestras enseñanzas, de nuestros comportamientos, de las cosas que hemos podido tener en común con estas personas, con nuestra convivencia, con nuestra familia, con nuestros padres, y aquí en este caso, pues con los abuelos, ¿no? Hay un momento, o sea, siento yo que la adultez es eh, como una pausa, como si fueran, estuviera entre paréntesis una idea imaginaria de la vida, pero la sabiduría que tienen los niños y la sabiduría que al mismo tiempo tienen las personas mayores es increíble. Tienen una sensibilidad distinta, una sensibilidad diferente, y en este caso, la abuela, sabiendo que con esta sabiduría que le da la vida y sabiendo lo que iba a venir cuando fuera su partida, incluso en algún momento ella le va comentando cómo van a estar comportándose cada uno, y en específico se están comportando así, sabiendo esto que se va a venir, sabiendo lo que va a suceder, pues les deja una serie de consejos, una serie de instrucciones, ¿no? Descubre en este caso Mabel que su abuela fue una maga y una hipnotista en su pasado, en su época, y también pues eso es parte de honrar a la gente que nos ha ido formando, ¿no? Descubrir a las personas más allá de la muerte, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando falleció mi padre, empecé a tener una relación muy distinta con él. Empecé a tener una comunicación diferente. Sé que suena un poco alucinante, alucinado más bien, pero la verdad es que fue así. Fue un tipo de comunicación distinto, y entonces empieza uno a descubrir cosas de su familiar que te sorprenden, y empiezas a pasar el tiempo y sigues descubriendo cosas y Sí, descubriendo cosas. el tema ahí es que uno lo comprende cuando ya no está, digamos, también eso es complejo, ¿no? Sí, Para nosotros. sí, esa es una de las grandes in- interrogantes y cuestionamientos de la vida, ¿no? Parece que cuando más nos conmueve este tipo de cosas es cuando nos enfrentamos a esta situación, cuando llegamos a ella, ¿no? Y la idea un poco justo de tocar estos temas es que se vayan abriendo, ¿no? O sea, que se vayan, digamos, normalizando, ¿no? Por ejemplo, el cambio, la transición de la infancia a la adultez es una especie de muerte, ¿no? Una especie de duelo también que se pasa. Y pues es un poco ir transmitiendo estas cuestiones de que todos vamos pasando por eso, todos vamos a llegar de algún momento a eso, y te comprendo, ¿no? Sé cómo es tu universo, comprendo tu universo, y además entiendo, como entiende en este caso la abuela de Mabel, la responsabilidad social que tienes, ¿no? Porque creo yo que los niños, bueno, pensando en esta forma de la sociedad más representada en una familia, en la forma más pequeña de la sociedad,
la carga que tienen los niños también es importante, ¿no? Su participación. Aquí vemos, por ejemplo, los padres que están pasando por un duelo, incluso no solo el duelo, están perdidos en el trabajo, no ven a su hija, y gracias a un juego, a un consejo, a una serie de instrucciones que le deja la abuela, hace este rompimiento y empieza una nueva etapa en la vida, ¿no? La muerte. ¿Qué papel juegan las cartas aquí? La carta es muy importante, son representativas y tanto para mí como para el editor era importante que fueran cartas, primeramente porque es un elemento que ya no se utiliza mucho y nos parecía importante dejar este elemento ahí. De hecho, en el libro se ven como hojas cortadas, ¿no? Que ya no es algo muy, muy, muy común, digamos, esta comunicación, pero además es como una representación de lo que ya iba anticipando la abuela de lo que iba a suceder, ¿no? Ella ya estaba en comunicación con esto que iba a pasar antes, conocía perfectamente a su familia y tenía una relación muy linda con su nieta, ¿no? Entonces, sabía que una manera de que continuarse acompañándose, porque ambas se van acompañando de alguna manera, era a través de tener una comunicación con las cartas, ¿no? Es como un poco como sucede con los libros, ¿no? Cuando uno escribe un libro y tú lo sabes bien, pues no sabe hasta dónde va a llegar y de repente existe esta comunicación luego con personas a través del tiempo, ¿no? Y entonces me parece que es como un vaso, las cartas en este libro se vuelven un vaso comunicante y de hecho son como la parte más sensible del libro, ¿no? Son la parte donde la abuela está dándole consejos, donde le dice algunas cosas que ella ha experimentado a través de su vida. Por ahí le dice que la adultez es como una sombra, que le prohíbe crecer, obviamente en un juego de palabras, porque pues, uno no puede dejar de crecer, pero pues es un consejo como mental. Y entonces, además vienen estas instrucciones que no sabemos bien si sí funcionan o no, pero entran, meten a la familia a un rol de juego y empiezan a cambiar un poco la situación, ¿no? Ahora, también no tiene un gesto reivindicativo de las cartas, estas cartas que ya no se usan, estas cartas que nos cuesta ver, digamos, en la actualidad. ¿Perdón? ¿No ¿Cómo? tiene un gesto reivindicativo también en Ah, sí, estas claro, cartas? sí, sí. Sí, la verdad es que era muy importante, sobre todo pensando algo interesante de escribir para niños es que van cambiando, ese es el único público que es cambiante y mutante en el tiempo. Entonces tenemos que tener muy bien el eje de la actualidad de los niños en cuanto al lenguaje, en cuanto a las formas, en cuanto a su contexto, ¿no? Y en relación al contexto nos parecía muy importante que hubiera una reivindicación de este tipo de comunicación, pese a que es por lo menos la primera intención primaria de los niños, agarrar, dibujar, escribirte recaditos, pues ahora existe esta competencia, pues obviamente con los medios digitales. Y ya todo es muy fácil. De hecho, yo creo que han de decir, pues, ¿para qué me mandan una carta si me pueden mandar un WhatsApp o lo que sea, ¿no? Entonces nos parecía importante porque es más humano, Claro. es directo, Mm. tiene una implicación del tiempo, ¿no? Las cartas tienen su momento de dedicatoria, incluso uno corregía, ¿no? Y tenía pues esa cuestión humana y además era para que mantuviera esta esencia de lo que era la abuela, ¿no? Porque ella decía que se comunicaba a través de cartas justo con su abuelo, con su esposo. La última pregunta es que estas instrucciones para hipnotizar precisamente está escrita para los niños. ¿Cómo escribes para los niños? ¿Censurándote o expandiéndote? ¿Qué es la escritura para niños, Jonathan? Qué buena pregunta, porque siempre uno tiende a querer
autocensurarse, sobre todo cuando está escribiendo para niños. Dan miedo tocar ciertos temas, incluso hablarlos, cómo los voy a decir, cómo los voy a transmitir, ¿no? De forma clara. Es complejo porque también hay que cuidar el vocabulario, hay que cuidar la extensión de las frases, y es, a contrario de lo que parecería, es complejo escribir para niños porque, digamos, cuando uno está escribiendo para adultos, va soltando el tema y entiendes que el lector va a ir comprendiendo, o en realidad le dejas la responsabilidad al lector si te entiende, si no, si logras comunicarlo. Y con los niños es otro tipo de responsabilidad y englobar ciertos temas en pues pocas frases, en un pocas páginas, ¿no? Es complejo. Yo lo que hago, la verdad es que trato de pensarme cuando era yo un niño, los temas que a mí me interesan, las preocupaciones, incluso la forma imaginaria en cómo se desarrollan las historias, es como yo pensaba de niño, ¿no? Yo este tipo de preguntas me las hacía a mí muchísimas veces. Si me hubieran dicho qué poder quieres, hubiera dicho pues hipnotizar a mis maestros, ¿no? Para que me pusieran dieces o a mi familia. Eran las tipos de cosas que a mí me llegaban a la cabeza. Entonces trato de instalarme ahí, ¿no? Y cuidar este lenguaje, esta forma y comprender sobre todo el contexto, su universo, las problemáticas, porque los temas en realidad son los mismos, las preocupaciones son las mismas que los adultos, el miedo, la alegría, las pérdidas, ¿no? Tienen sus propios duelos, eh, los miedos, ¿no? Muchísimas otras cosas, y es irse liberando. A veces los temas o sea, digamos que la censura parte más de los adultos que de los propios niños, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a un autor que se llama Roald Dahl, que ha sido uno de los autores para niños más censurados y que incluso todavía después de muerto ha sido censurado, y esto ha formado a toda una generación de niños que pues han tenido el derecho, que se han sabido con el derecho de poder hablarse ciertos temas, de revelarse, ¿no? En estos libros de Roald Dahl, algo que a mí también me gusta hacer es como esta batalla que existe entre los niños y los adultos, ¿no? Pensando en que su universo son ellos. Entonces trato de comprender todo este universo, de instalarme ahí y de no dejarme dominar por mi adulto que luego quiere ensombrecerme los libros, pero lo hago a un lado. Muchísimas gracias y lean este libro. Muchas gracias, Moni querida.